La llegada de los primeros humanos a lo que hoy es México es un acontecimiento crucial en la historia de la humanidad y un punto de partida para comprender la evolución de las culturas y sociedades que se desarrollaron en este territorio. Hace aproximadamente 30.000 años, grupos de seres humanos, en busca de nuevas tierras y recursos, comenzaron una travesía que los llevaría a cruzar el estrecho de Bering, que en ese momento era una masa terrestre que conectaba Asia con América del Norte, conocida como Beringia. Estos primeros habitantes eran nómadas, lo que significa que no se establecían en un lugar fijo, sino que se desplazaban constantemente en busca de alimentos, agua y refugio. Eran cazadores-recolectores, lo que implica que obtenían sus alimentos de la caza de animales y la recolección de plantas silvestres. Durante milenios, estos grupos humanos fueron desplazándose desde América del Norte hacia el sur, atravesando vastos territorios y enfrentándose a diversos desafíos ambientales, como cambios geográficos y la presencia de animales desconocidos. A medida que avanzaban, adaptaban sus estrategias de supervivencia a las condiciones locales y desarrollaban herramientas y técnicas para facilitar su vida nómada. Eventualmente, algunos de estos grupos alcanzaron la región que hoy conocemos como México. En este territorio encontraron un entorno rico y diverso, con una gran variedad de ecosistemas que iban desde desiertos áridos hasta selvas tropicales y altas montañas. Esta riqueza natural proporcionaba una amplia gama de recursos y oportunidades para que estos primeros habitantes pudieran prosperar. La cultura olmeca. Los olmecas se desarrollaron en el istmo de Tehuantepec, en la región costera del Golfo de México, en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Alrededor del año 1500 a.C., se considera la civilización más antigua de Mesoamérica. Construyeron grandes centros ceremoniales y urbanos como La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, sitios que se caracterizan por la presencia de montículos y plazas, así como estructuras como la Pirámide de la Venta, una de las primeras construcciones de este tipo en Mesoamérica. Los olmecas eran politeístas, adoraban a una amplia variedad de dioses relacionados con la naturaleza, la agricultura y los animales. El jaguar, en particular, tenía un papel fundamental en la cosmovisión olmeca, considerado un ser sobrenatural y protector. El idioma olmeca es desconocido, ya que no se ha encontrado registros escritos en su lengua original. Sin embargo, se cree que hablaban una lengua perteneciente a la familia Mixtezoqueana, que aún se habla en algunas regiones de México. El arte olmeca destaca por las colosales cabezas de basalto que representan a gobernantes o líderes de la cultura olmeca. También destacan las esculturas de jade y cerámica, así como las figuras de jaguares y otros animales sagrados. La sociedad olmeca estaba organizada en torno a centros ceremoniales y urbanos, que funcionaban como núcleos de poder político y religioso. Se cree que los gobernantes eran líderes de linajes y clanes, que ejercían su poder a través de alianzas y relaciones de parentesco. Era una sociedad jerarquizada, con una élite gobernante y sacerdotal en la cima, seguida por artesanos, agricultores y cazadores. La base de la economía olmeca era la agricultura, siendo el cultivo principal el maíz, además de frijoles, calabazas y chiles. También practicaban la caza, la pesca y la recolección de alimentos silvestres. La posición geográfica de la cultura olmeca les permitía participar en redes de intercambio a larga distancia, a través de las cuales obtenían materias primas como jade, obsidiana y conchas marinas. Los mayas. La civilización maya es considerada una de las culturas más avanzadas de la antigüedad. Comenzó alrededor del año 2000 a.C., con pequeños grupos de cazadores y recolectores. Con su apogeo desde el 300 al 900 después de Cristo, se extendió por lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, y se caracterizó por un alto grado de complejidad en diversos aspectos de su sociedad. Estaba compuesta por una serie de cacicazgos o ciudades-estado independientes, que eran gobernadas por líderes conocidos como Xalach-Yunik o Ajua o Ajau. Estas ciudades mantenían relaciones de comercio, alianzas y conflictos entre sí, lo que permitía un intercambio constante de conocimientos y recursos.
La civilización maya hizo importantes avances en áreas como la matemática, la astronomía y la medicina. Desarrollaron un sistema de numeración basado en el número 20, que incluía el concepto de cero, y lograron una precisión en la medición del tiempo y la predicción de eventos astronómicos. También tenían conocimientos sobre plantas medicinales y técnicas de curación. Crearon un sistema de escritura jeroglífica que les permitió registrar su historia, mitología, eventos políticos y calendarios. Aunque gran parte de su literatura fue destruida durante la conquista española, algunos textos sobreviven como el Popol Vuh, que narra la creación del mundo y las aventuras de los dioses y héroes mayas. La religión maya era politeísta, entrelazada con la vida cotidiana, la política y la naturaleza. Los dioses mayas estaban relacionados con fenómenos naturales como la lluvia, el sol, la luna y el maíz, y se realizaban numerosas ceremonias y rituales en su honor. La visión del mundo maya también incluía la creencia de un inframundo y un plano celestial. La base de la economía maya era la agricultura, pero también practicaban la caza, la pesca y la recolección de alimentos silvestres. La vida cotidiana giraba en torno al trabajo agrícola, las actividades artesanales, el comercio y las festividades religiosas. Los mayas fueron maestros de la arquitectura y la construcción, creando impresionantes ciudades como Tikal, Palenque, Chopán o Chichén Itzá. La ciudad de Chichén Itzá fue un importante centro de poder y comercio. Su arquitectura muestra una mezcla de estilos que incluyen tanto elementos típicos de la cultura maya como rasgos de otras civilizaciones, como los toltecas, hecho que ha llevado a los arqueólogos a especular sobre la posible interacción y convivencia entre estos dos pueblos. Entre los edificios más emblemáticos de Chichén Itzá destaca el castillo o templo de Kukulcán, una imponente pirámide escalonada que se erige en el centro de la plaza principal. Los zapotecas. La cultura zapoteca fue otra de las civilizaciones más importantes y longevas de Mesoamérica. Se originaron en la región montañosa de Oaxaca, aproximadamente desde el año 500 a.C., en un territorio conocido como los Valles Centrales, un territorio fértil que les permitió desarrollar una economía próspera basada en la agricultura y el comercio. Con el tiempo, se expandieron hacia áreas circundantes. Construyeron numerosas ciudades y centros ceremoniales, siendo el más importante Monte Albán, la capital de los zapotecas, que se encuentra en una colina y es famosa por sus edificaciones, como la Gran Plaza, el juego de pelota y los templos de los danzantes. A partir del siglo XI, los zapotecas comenzaron a enfrentar desafíos como la invasión de otros grupos étnicos como los mixtecos. Cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI, ya habían perdido gran parte de su poder político y territorial. Sin embargo, lograron mantener su identidad cultural y resistir la conquista en cierta medida, lo que permitió que sus costumbres y tradiciones perduraran hasta nuestros días. Teotihuacán. Esta es una de las ciudades más importantes y enigmáticas de la antigua Mesoamérica. Floreció entre el año 100 a.C. y 600 de nuestra era, convirtiéndose en un centro político, religioso y cultural de filiación multiétnica. Su origen se debate entre los especialistas, ya que no se ha logrado determinar con precisión la identidad étnica de sus fundadores. Algunas teorías sugieren que fueron grupos nahuas, otomíes o incluso mayas los que establecieron la ciudad. Lo que sí se sabe es que Teotihuacán fue un importante centro de interacción entre diferentes culturas, lo que contribuyó a su crecimiento. Entre los dioses teotihuacanos más importantes se encuentran Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, la gran diosa o mujer araña, relacionada con la agricultura y la fertilidad, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, vinculada a la creación del mundo y la sabiduría. Los teotihuacanos construyeron numerosos templos y pirámides en honor a sus dioses, como la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl. La sociedad teotihuacana estaba jerarquizada y dividida en diferentes clases sociales. En la cima se encontraba la élite gobernante, que incluía sacerdotes y líderes políticos. A continuación estaban los artesanos, comerciantes y agricultores. La ciudad estaba organizada en barrios o vecindades.
donde vivían personas de diferentes etnias y oficios. Se cree que la población teotihuacana llegó a ser de aproximadamente 125.000 habitantes en su apogeo, lo que la convierte en una de las ciudades más grandes del mundo en su época. El idioma hablado en Teotihuacán no se conoce con certeza debido a la falta de registros escritos en su lengua original. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que en la ciudad se hablaban múltiples idiomas debido a la diversidad cultural presente en la urbe. Entre los idiomas posibles se encuentran el náhuatl, el otomí y el maya. Pero quizá Teotihuacán es más conocida por su diseño urbanístico, con calles y avenidas alineadas, y una estructura que refleja la cosmología y las creencias religiosas de sus habitantes. La Calzada de los Muertos, que cruza la ciudad de norte a sur, conecta las principales estructuras arquitectónicas como las pirámides y templos. Al igual que otras civilizaciones mesoamericanas, la economía teotihuacana estaba basada en la agricultura, especialmente en el maíz. Además, la ciudad destacaba por la elaboración de objetos de cerámica, obsidiana y textiles. Era un importante centro comercial en la región. Sus redes de intercambio alcanzaban áreas tan lejanas como Guatemala y el actual suroeste de Estados Unidos. El arte teotihuacano se caracteriza por el uso de colores vivos, formas geométricas y representaciones de deidades y animales sagrados, destacando los murales y frescos que decoraban las paredes de los templos y palacios, así como las esculturas en piedra y cerámica. El abandono de Teotihuacán es un misterio que aún no ha sido resuelto. Alrededor del año 550 después de Cristo, la ciudad sufrió un declive repentino y la mayoría de sus habitantes la abandonaron. Se han propuesto diversas teorías para explicar este fenómeno, como conflictos internos, invasiones externas, agotamiento de los recursos naturales o cambios climáticos. Lo que sí se sabe es que después de su abandono fue saqueada y sus edificaciones quedaron en ruinas. Los toltecas. Esta cultura floreció entre los años 650 y 1200 después de Cristo. Aunque el territorio tolteca se encontraba en el actual estado de Hidalgo, se extendieron por toda la región mesoamericana. Se cree que los toltecas se originaron en el norte de México y se establecieron en la región de Tula, fundando su capital, Tula o Tolangiocotitlán, alrededor del año 900. Se convirtió en un importante centro político y cultural que llegó a tener a más de 40.000 habitantes en su momento álgido. En Tula destacan estructuras como la Pirámide B o el Palacio Quemado. Uno de los elementos arquitectónicos más característicos son las columnas en forma de serpientes emplumadas y los atlantes, enormes esculturas representantes de Quetzalcóatl que sostenían el techo del templo. Los toltecas estaban gobernados por una élite formada por sacerdotes y líderes militares. La jerarquía social era compleja, con clases dominantes, guerreros, artesanos, agricultores y comerciantes. También establecieron alianzas políticas y comerciales con otras culturas mesoamericanas, lo que les permitió expandir su poder. La región de Tula era rica en recursos naturales como piedra, metales y obsidiana, lo que favoreció el desarrollo de una floreciente industria artesanal. Además, los toltecas establecieron rutas comerciales con otras culturas mesoamericanas, pero la influencia de la cultura tolteca se extendió más allá de sus fronteras territoriales. Varias culturas mesoamericanas posteriores, como los mexicas, adaptaron algunos de sus elementos en su propia religión, arte y organización social. La figura de Quetzalcóatl, por ejemplo, fue adoptada por los mexicas como una deidad central en su panteón y la creencia en la serpiente emplumada se difundió por toda Mesoamérica. A pesar de todo su poder e influencia, la cultura tolteca comenzó a declinar alrededor del año 1200, debido a factores como la sequía, conflictos internos y la presión de grupos nómadas del norte como los chichimecas. Los mexicas, también conocidos como aztecas, florecieron entre los años 1325 y 1521. Su territorio se encontraba en el centro de México y su capital, Tenochtitlán fue una de las ciudades más grandes del mundo en su época. Eran un pueblo nómada que, según la leyenda, recibió una señal divina para establecerse en el lugar donde encontrarán un águila devorando a una serpiente sobre un nopal.
Este lugar, ubicado en una isla en medio del lago Texcoco, se convirtió en la ciudad de Tenochtitlán. A partir de ahí, los mexicas comenzaron a expandirse, conquistando y sometiendo a los pueblos vecinos y creando un imperio que abarcaba gran parte del actual México. El imperio mexica estaba gobernado por un tlatoani, que ejercía un poder absoluto. Era una sociedad jerarquizada, con una clase dominante formada por nobles sacerdotes y guerreros, y una clase baja compuesta por artesanos, agricultores y esclavos. La estructura política mexica también incluía una serie de tribus y ciudades-estado sometidas que debían pagar tributo y obedecer al gobierno central. En Tenochtitlán destacaban estructuras como el Templo Mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, y el Palacio de Moctezuma. La ciudad estaba atravesada por una red de canales y calzadas que permitían la circulación de personas y mercancías. Desarrollaron un sistema de chinampas, parcelas de tierra flotantes en los lagos que permitían el cultivo intensivo de alimentos. Además, el comercio era una actividad crucial en el imperio, con mercados como el de Tlatelolco, donde se intercambiaban productos de toda Mesoamérica. Los principales dioses del panteón mexica eran Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl. Los mexicas practicaban sacrificios humanos como parte de sus ceremonias religiosas, creyendo que era necesario para apaciguar a los dioses y mantener el equilibrio del cosmos. Crearon un calendario basado en los ciclos solares y lunares, y estudiaron el movimiento de los astros para predecir eventos astronómicos y naturales. También fueron expertos en la construcción de estructuras monumentales utilizando técnicas avanzadas de ingeniería y diseño. La llegada de los españoles en 1519, liderados por Hernán Cortés, fue el principio del fin para el imperio mexica. A pesar de la resistencia y las alianzas con otros pueblos mesoamericanos, fueron finalmente derrotados en 1521, cuando los españoles y sus aliados indígenas capturaron Tenochtitlán. La llegada de los españoles. Desde finales del siglo XV, España, al igual que otros países europeos, buscaba nuevas rutas comerciales hacia Asia, motivada por la obtención de especias y otros productos valiosos. Con la finalidad de expandir sus dominios y encontrar dichas rutas, los reyes católicos Fernando e Isabel financiaron expediciones marítimas que acabaron llegando al continente americano, lideradas por navegantes como Cristóbal Colón. En 1518, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, encargó a Hernán Cortés dirigir una expedición a las costas de México, con el objetivo de explorar, comerciar y establecer alianzas con los pueblos indígenas. Cortés partió de Cuba en febrero de 1519 con alrededor de 500 hombres, 11 barcos y algunos caballos y armas. Pero antes de la llegada de Hernán Cortés a México, otros exploradores españoles habían alcanzado la región. Uno de ellos fue Juan de Grijalva, quien llevó a cabo una expedición en 1518, un año antes de la llegada de Cortés. Fue enviado también por Diego Velázquez para explorar las costas de México, siguiendo los informes de la expedición de Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Durante la expedición de Grijalva, los españoles recorrieron la costa del Golfo de México, desde la península de Yucatán hasta el Río de las Banderas en Veracruz. Establecieron contacto con varios grupos indígenas y obtuvieron información sobre la riqueza y el poder del imperio mexica. Aunque no fundó asentamientos permanentes ni llegó a Tenochtitlán, su expedición proporcionó información valiosa que influyó en la posterior expedición de Cortés. Más fascinante es la historia de Gonzalo Guerrero, un marinero español que naufragó en la península de Yucatán años antes de la llegada de Cortés. A diferencia de la mayoría de los europeos de su tiempo, no solo sobrevivió, sino que se integró en la cultura maya y se convirtió en un respetado líder. Guerrero comenzó su aventura en 1511, cuando el barco en el que viajaba naufragó cerca de la costa de Yucatán. Él y otros marineros, incluyendo Jerónimo de Aguilar, lograron sobrevivir y llegaron a la orilla, donde fueron capturados por los mayas. Mientras Aguilar mantuvo su identidad española, Guerrero decidió adoptar la cultura de sus captores. Aprendió la lengua maya, se tatuó y se perforó las orejas, la nariz y los labios, siguiendo las costumbres locales.
también se casó con la hija de un cacique local y tuvo 3 hijos, convirtiéndose así en el padre del mestizaje. Cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519, se enteró de la existencia de 2 españoles viviendo entre los mayas. Jerónimo de Aguilar, que había sido liberado, se unió a su expedición y sería una pieza clave del equipo de Cortés, ya que funcionó como traductor entre españoles y mayas. Pero Guerrero se negó. Se había adaptado a la vida y la cultura maya y no tenía intención de abandonar a su familia. Guerrero se convirtió en un valioso aliado para los mayas en su resistencia contra los españoles. Gracias a su conocimiento de las tácticas militares europeas, los ayudó a luchar contra los invasores, muriendo cuando capitaneaba las tropas del cacique Sicumba. La expedición de Cortés siguió bordeando la costa del Yucatán. Los siguientes encuentros entre españoles e indígenas tuvieron lugar en la costa de lo que hoy es el estado de Tabasco. Tras enfrentarse en un principio, Cortés logró establecer alianzas con algunos grupos locales, como los totonacas y los texalcaltecas. Durante estas interacciones, los españoles también se encontraron con la Malinche, una mujer indígena que se convirtió en intérprete y consejera de Cortés, desempeñando un papel clave en las negociaciones y el entendimiento entre ambas partes. Atraído por las historias de riqueza y poder en el corazón de México, Cortés decidió dirigirse hacia la capital del Imperio Mexica, Tenochtitlán. A lo largo de su marcha, los españoles y sus aliados indígenas se enfrentaron a varios obstáculos y resistencias por parte de pueblos sometidos por los mexicas. En noviembre de 1519, Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlán, donde fueron recibidos por el tlatoani Moctezuma II. Los motivos y la actitud de Moctezuma ante la llegada de los españoles siguen discutiéndose, pero lo cierto es que tras un breve periodo de convivencia en la ciudad, Cortés tomó al tlatoani como prisionero y comenzó a controlar el gobierno mexica. En mayo de 1520, mientras Cortés estaba ausente de Tenochtitlán, los españoles liderados por Pedro de Alvarado llevaron a cabo una masacre durante una ceremonia religiosa mexica. Este acto provocó una revuelta en la ciudad, lo que obligó a los españoles a huir en la noche del 30 de junio, episodio conocido como la Noche Triste. Durante la huida, muchos españoles e indígenas aliados murieron a manos de los mexicas y Cortés sufrió una gran derrota. Tras la derrota en la Noche Triste, Cortés y sus aliados tlaxcaltecas se refugiaron en Tlaxcala, donde se reorganizaron para volver a Tenochtitlán. Entre mayo y agosto de 1521, Cortés, sus soldados españoles tlaxcaltecas, totonacas, otomíes, entre otros pueblos indígenas, llevaron a cabo el asedio de Tenochtitlán. La estrategia consistió en cortar los suministros de alimentos y agua a la ciudad, construir embarcaciones para atacar desde el lago Texcoco y finalmente asaltar la ciudad en una serie de combates cuerpo a cuerpo. El asedio tuvo un impacto devastador en la población mexica, que sufrió hambre, enfermedades y una gran pérdida de vidas. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó en manos de los españoles y sus aliados indígenas. El último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado y el Imperio Mexica llegó a su fin. A partir de entonces, Cortés comenzó a consolidar su control sobre el territorio y a establecer la base para la colonia española de la Nueva España, la entidad territorial que entró a formar parte del Imperio Español. El Virreinato de Nueva España. En 1522, el rey Carlos I de España nombró a Cortés gobernador y capitán general de la recién creada Nueva España. Como tal, Cortés emprendió la tarea de organizar la administración de la colonia, lo que incluyó el establecimiento de cabildos, que eran consejos de gobierno locales, y la creación de encomiendas, un sistema que otorgaba a los españoles el derecho a la labor de los indígenas a cambio de su protección y evangelización. Cortés decidió reconstruir la ciudad de Tenochtitlán, que estaba devastada tras el asedio, y renombrarla como Ciudad de México. La ciudad fue diseñada siguiendo el modelo europeo, con una plaza central, calles en cuadrícula y edificios de gobierno y religiosos.
En el lugar donde se encontraba el Templo Mayor México, los españoles construyeron la Catedral Metropolitana. Uno de los cambios más notables fue la introducción del cristianismo. Los misioneros católicos, especialmente los franciscanos, dominicos y agustinos, llegaron a la Nueva España con la misión de convertir a la población indígena. Crearon monasterios, iglesias y colegios donde enseñaban a los indígenas la fe cristiana y las costumbres europeas. Muchos indígenas fueron bautizados y adoptaron la nueva religión, aunque a menudo mezclándola con sus propias creencias y prácticas religiosas. Esta nueva sociedad de la Nueva España se caracterizó por su estratificación. En la cima estaban los españoles nacidos en España, llamados peninsulares, seguidos por los españoles nacidos en América, criollos. Las personas de ascendencia mixta indígena y española, mestizos, los indígenas y los africanos esclavizados. Cada grupo tenía sus propios derechos y obligaciones, y la movilidad entre ellos era limitada. La cultura también experimentó cambios profundos con la adopción de costumbres, idiomas y prácticas artísticas europeas junto a las tradiciones indígenas existentes. Pero los cambios en la Nueva España no fueron solo culturales y sociales, también hubo un impacto demográfico significativo. Las enfermedades traídas por los europeos como la viruela, el sarampión y la gripe, a las que los indígenas no tenían inmunidad, causaron epidemias devastadoras. Se estima que la población indígena se redujo en un 90% en el primer siglo después de la conquista, y al mismo tiempo la población española y mestiza comenzó a crecer. A través del sistema de encomiendas y luego de repartimientos, los españoles se beneficiaron del trabajo de los indígenas en la minería, la agricultura y otros oficios. La minería de plata en particular se convirtió en un pilar fundamental de la economía colonial, y las ciudades mineras como Zacatecas y Guanajuato crecieron rápidamente. El sistema colonial se basaba en la explotación de los recursos humanos y naturales de la Nueva España, existiendo una imposición de la cultura, religión y lengua españolas. Por otra parte, se dio un intenso proceso de mestizaje cultural. Hubo un desarrollo urbanístico, con construcción de ciudades, universidades, iglesias y hospitales, y se introdujo un nuevo sistema educativo, que con el tiempo se extendió desde la élite criolla a otros sectores de la población. La independencia. El proceso de la independencia mexicana comenzó en las primeras décadas del siglo XIX, cuando las ideas de la Ilustración y las revoluciones en Estados Unidos y Francia comenzaron a llegar a la Nueva España. Se trataba de ideas de libertad, igualdad y autogobierno que se mezclaron con las crecientes tensiones sociales y raciales dentro de la colonia, creando un caldo de cultivo para el descontento. El grito inicial de la independencia se dio el 16 de septiembre de 1810, un evento que hoy se celebra como el Día de la Independencia de México. Esa madrugada, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con otros conspiradores como Ignacio Allende, hizo sonar las campanas de la iglesia en la pequeña ciudad de Dolores, en Guanajuato, llamando a la gente a levantarse contra el dominio español. Este llamado, conocido como el Grito de Dolores, marcó el inicio de la Guerra de Independencia. Los rebeldes, que incluían tanto a criollos como a mestizos e indígenas, inicialmente tuvieron éxitos significativos. Sin embargo, la lucha se complicó por las divisiones internas y la resistencia de las fuerzas leales al rey de España. En 1811, tanto Hidalgo como Allende fueron capturados y ejecutados, lo que fue un golpe duro para el movimiento. Pero la lucha continuó. Otros líderes como José María Morelos, Mariano Matamoros y Vicente Guerrero mantuvieron viva la llama de la independencia. Morelos convocó al Congreso de Anáhuac, que en 1813 declaró formalmente la independencia de México de España, redactando una constitución para la nueva nación. Sin embargo, Morelos también fue capturado y ejecutado en 1815. Y la lucha por la independencia entró en una fase de estancamiento. La situación cambió en 1820, cuando un levantamiento liberal en España obligó al rey a jurar una nueva constitución liberal. Esto alarmó a las élites conservadoras en la Nueva España, que temían perder sus privilegios. Paradójicamente, fueron estas élites que hasta entonces habían sido leales a España las que terminaron llevando a México a la independencia.
En 1821, Agustín de Iturbide, un oficial del ejército realista, y Vicente Guerrero, uno de los pocos líderes rebeldes que aún quedaban, unieron fuerzas en el llamado Plan de Iguala, que proponía una independencia bajo una monarquía constitucional, garantizando los derechos de la Iglesia y de las élites españolas y criollas. Con el apoyo de gran parte del ejército y la élite, lograron finalmente la independencia de México en septiembre de 1821. El primer imperio mexicano. El Plan de Iguala, que había sido el marco para la independencia, sugería una monarquía constitucional independiente. Agustín de Iturbide se convirtió en la figura central de este nuevo gobierno. Inicialmente, Iturbide fue nombrado regente de México. Sin embargo, en mayo de 1822, aprovechando su popularidad y el apoyo de gran parte del ejército, se autoproclamó emperador y comenzó a gobernar como Agustín I de México. Su coronación fue un evento deslumbrante que pretendía emular las ceremonias de la realeza europea. Pero su reinado estuvo plagado de problemas desde el principio. En el país había una fuerte oposición a su gobierno autocrático, especialmente entre los republicanos que querían una forma de gobierno más democrática. Además, México estaba en una situación económica desastrosa debido a los años de guerra. Para empeorar las cosas, Iturbide tuvo que enfrentarse a las rivalidades regionales y a la falta de reconocimiento internacional. La situación se volvió insostenible en 1823. Una rebelión, proclamada en el Plan de Casamata, encabezada por Antonio López de Santa Anna y respaldada por muchos de los que inicialmente habían apoyado a Iturbide, estalló contra el imperio. Iturbide, viendo que tenía poco apoyo, decidió abdicar en marzo de 1823 y se exilió a Italia. Así terminó el primer imperio mexicano, apenas un año después de su inicio. Pero la historia de Iturbide no terminó ahí. En 1824 intentó volver a México para ofrecer sus servicios en un supuesto intento de reconquista de las colonias españolas. Sin embargo, fue arrestado al llegar y ejecutado poco después. La Primera República Federal. Este periodo, que se extendió desde 1824 hasta 1835, representó un tiempo de esperanza, desafío y lucha constante en la joven nación. Todo comenzó con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824. Esta constitución, inspirada en parte por la de los Estados Unidos, establecía un gobierno republicano con una estructura federal. Se dividía el poder entre el gobierno federal, 19 estados, 5 territorios y un estado federal, y se garantizaban ciertas libertades individuales. Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de la Primera República Federal en octubre de 1824. Durante su presidencia se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo la consolidación de la independencia de México, la creación de un gobierno estable y la reactivación de la economía. Pero la tarea de gobernar una nación tan diversa y vasta como México, especialmente después de una larga y desgastante lucha por la independencia, resultó ser una empresa compleja. A medida que el país luchaba por encontrar un equilibrio entre las diferentes visiones sobre cómo se debía gobernar la nación, surgieron luchas de poder, levantamientos y rebeliones. De los 12 presidentes mexicanos de este periodo, 2 grandes figuras políticas dominaron la escena: el liberal Valentín Gómez Farías y el conservador Antonio López de Santa Anna. Gómez Farías, que se desempeñó como vicepresidente y a veces como presidente interino, era un firme creyente en el federalismo y defendía la educación, la secularización y la modernización del Estado. Por otro lado, Santa Anna, un astuto y carismático militar que gobernó México en numerosas ocasiones, representaba los intereses conservadores, favoreciendo un Estado fuerte y centralizado. En la mitad del año 1835, el Partido Conservador consiguió instaurar un Congreso que se autoproclamó con capacidad constituyente. Fue así como el 23 de octubre del mismo año, este órgano legislativo promulgó las bases constitucionales. República Centralista. En diciembre de 1836, ante la creciente agitación política y social, el Congreso mexicano aprobó las 7 leyes, un conjunto de reformas constitucionales que centralizaban el poder.
Estas leyes reemplazaron el sistema federal de la Constitución de 1824 por un gobierno centralizado. Limitaban el sufragio, extendían el periodo presidencial e incrementaban el poder del presidente. El país fue reorganizado en departamentos en lugar de estados, los cuales perdieron gran parte de su autonomía. Esta nueva forma de gobierno fue impopular en muchas regiones de México, lo que llevó a varias rebeliones. Texas, que había estado bajo dominio mexicano, aprovechó esta oportunidad para declarar su independencia en 1836. A pesar de los esfuerzos de las autoridades centrales por aplastar la rebelión, Texas logró mantenerse independiente y finalmente fue anexado por los Estados Unidos en 1845, un acto que desencadenó la Guerra México-Estados Unidos. Otras regiones también se rebelaron contra el gobierno central. La Guerra de Castas en Yucatán y la revuelta en Nuevo México son ejemplos de conflictos que surgieron durante este periodo. Sin embargo, las autoridades centrales lograron mantener el control a través de una combinación de medidas militares y políticas. La economía durante la República Centralista sufrió por la inestabilidad política y los conflictos militares. El país se endeudó considerablemente y el gobierno tuvo problemas para impulsar el desarrollo económico. En 1838 ocurrió la Guerra de los Pasteles o Primera Intervención Francesa en México. Una flota de barcos de guerra franceses bloqueó los puertos mexicanos en el Golfo de México, exigiendo indemnizaciones económicas a sus empresarios, culminando con el pago por parte de México de 600,000 pesos. La República Centralista llegó a su fin en 1846, cuando la presión interna y la amenaza de guerra con los Estados Unidos llevaron a un cambio de régimen. Se restableció la federación y se adoptó una nueva constitución, dando inicio a la Segunda República Federal. La Segunda República Federal. El inicio de este periodo estuvo marcado por la guerra entre México y Estados Unidos desde 1846 hasta 1848, que estalló poco después de que Texas, que había sido un territorio mexicano, fuera anexada por los Estados Unidos. En esta guerra, México sufrió la derrota y se vio obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, el cual resultó en la pérdida de gran parte del territorio mexicano, incluyendo los actuales estados de California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de varios otros estados. A pesar de esta pérdida territorial, la Segunda República Federal también fue un tiempo de importantes reformas internas. En la década de 1850 hubo cambios políticos, sociales y económicos, con la intención de modernizar el país y reducir el poder de la Iglesia y del ejército. Esta era fue liderada por figuras destacadas como Benito Juárez, quien se convertiría en presidente en 1858. La Segunda República Federal incluyó leyes como la Ley Lerdo, que buscaba reducir el poder de la Iglesia y del ejército obligándoles a vender sus propiedades. La Ley Juárez, que eliminó los fueros y privilegios de la Iglesia y el ejército, y la Ley Iglesias, que limitó los derechos de la Iglesia para cobrar tarifas por los servicios religiosos. Estas reformas fueron controvertidas y enfrentaron una fuerte oposición de los conservadores, lo que finalmente condujo a la Guerra de Reforma, una contienda civil acontecida desde 1857 hasta 1861. En 1857 se promulgó la nueva Constitución de México, que estableció una república representativa, democrática y federal. Esta constitución fue una de las más liberales de su tiempo, garantizando una serie de derechos civiles y libertades, y sentó las bases para el desarrollo político futuro de México. En 1861, Benito Juárez asumió el cargo de presidente constitucional y debido a la situación económica precaria, suspendió pagos de la deuda extranjera. Como consecuencia, Napoleón III y sus tropas invadieron México en 1862, tardando un año en la toma de la Ciudad de México, culminando así la Segunda República Federal. El Segundo Imperio Mexicano. Este periodo entre 1863 y 1867 fue marcado por la intervención extranjera y la lucha entre las fuerzas conservadoras y liberales.
En 1863, los conservadores mexicanos, encabezados por el general Miguel Miramón, ofrecieron el trono a Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. A pesar de sus dudas iniciales, Maximiliano aceptó el trono y fue proclamado emperador de México en 1864. Las fuerzas liberales, lideradas por el presidente Benito Juárez, se negaron a reconocer al emperador Maximiliano y continuaron luchando contra las fuerzas conservadoras y francesas. Juárez estableció un gobierno en el exilio en el norte de México y llevó a cabo una guerra de guerrillas contra el régimen imperial. Maximiliano intentó gobernar de manera justa y modernizar el país, promoviendo reformas como la ampliación de los derechos civiles, la libertad de expresión y la libertad religiosa. Sin embargo, su gobierno fue debilitado por la falta de apoyo popular, la resistencia de los liberales y las luchas internas entre los propios conservadores. La situación del Segundo Imperio Mexicano empeoró cuando, en 1866, Napoleón III decidió retirar su apoyo y las tropas francesas debido a problemas internacionales y la creciente oposición en Francia. Esto dejó a Maximiliano y sus fuerzas en una posición vulnerable frente a los liberales, que aprovecharon la oportunidad para intensificar su lucha contra el régimen imperial. En 1867, las fuerzas liberales, bajo el mando del general Mariano Escobedo, situaron la ciudad de Querétaro, donde se encontraba Maximiliano. Tras una resistencia desesperada, las fuerzas imperiales fueron derrotadas y Maximiliano fue capturado junto a sus generales. Conforme a la ley del 25 de enero de 1862, Maximiliano y sus generales fueron condenados a la pena capital, con la ejecución de la sentencia el 19 de junio de 1867, algo que se hizo en parte para demostrar la soberanía de México y desalentar futuras intervenciones extranjeras. La República restaurada. Con la caída del imperio de Maximiliano y la retirada de las fuerzas francesas, Benito Juárez pudo regresar a la Ciudad de México en 1867 y retomar su posición como presidente. Durante este tiempo, Juárez se centró en la reconstrucción del país, que había sufrido durante los años de guerra civil e intervención extranjera. Uno de los principales desafíos que enfrentó Juárez durante este tiempo fue la situación económica. Las arcas del país estaban vacías y la economía estaba en ruinas. Para afrontar este problema, implementó una serie de medidas como la confiscación de las propiedades de la iglesia y la emisión de papel moneda. Sin embargo, estas medidas a menudo fueron impopulares y provocaron conflictos con la iglesia y otros sectores conservadores de la sociedad. A pesar de los desafíos, Juárez logró importantes logros. Su gobierno promovió la construcción de infraestructuras como ferrocarriles y telégrafos, y fomentó la educación y la cultura. También estableció la supremacía de las leyes civiles sobre las leyes eclesiásticas, lo que contribuyó a la consolidación del Estado laico en México. La República restaurada también estuvo marcada por la estabilidad política. Juárez fue reelegido en varias ocasiones, lo que le permitió mantener un control firme sobre el gobierno. Pero su dominio del poder también generó críticas y tensiones. Algunos de sus opositores acusaron a Juárez de autoritarismo y de violar los principios democráticos. Este periodo llegó a su fin en 1872 con la muerte de Benito Juárez. Fue sucedido por Sebastián Lerdo de Tejada, quien continuó con muchas de las políticas de Juárez. Sin embargo, la tensión política continuó aumentando y estalló en 1876 con la Revolución de Tuxtepec, que llevó al poder a Porfirio Díaz y marcó el inicio de una nueva era en la historia de México. Porfirio Díaz promulgó el Plan de Tuxtepec, en el que se establecía el principio de no reelección, estableciendo que ningún mexicano se perpetúe en el poder. A pesar de ello, una vez en el poder, Díaz cambió de opinión y fue reelegido en varias ocasiones, gobernando México de manera casi ininterrumpida durante más de 3 décadas. Durante su mandato, Díaz implementó una serie de reformas y políticas orientadas a modernizar el país y atraer inversiones extranjeras. Se construyeron ferrocarriles, telégrafos y otras infraestructuras. Se fomentó la minería y la agricultura, y se establecieron numerosas industrias.
Estas medidas propiciaron un notable crecimiento económico y transformaron a México en un país más moderno y desarrollado. Pero este desarrollo económico tuvo un alto costo social. Las políticas de Díaz favorecían a las élites y a los inversores extranjeros en detrimento de la población indígena y campesina. Muchos campesinos perdieron sus tierras y se vieron obligados a trabajar en condiciones de semi-esclavitud en las haciendas y en las minas. La desigualdad social y económica se agravó y los derechos y libertades civiles fueron restringidos. El régimen de Díaz también se caracterizó por su autoritarismo, mantuvo un control firme sobre el poder y suprimió cualquier oposición. Utilizó la represión para mantener a raya a sus adversarios y estableció una red de caciques locales que le garantizaban el control del país. La Revolución Mexicana. El descontento con el régimen de Porfirio Díaz había ido creciendo con el tiempo y finalmente estalló en 1910 cuando Francisco Ignacio Madero, un hacendado del norte de México, desafió a Díaz en las elecciones presidenciales. Cuando Madero fue encarcelado y las elecciones fueron manipuladas a favor de Díaz, el descontento se transformó en revolución. Madero convocó a la revolución con el Plan de San Luis, que llamaba a la población a tomar las armas contra el régimen de Díaz. El levantamiento fue apoyado por varios líderes revolucionarios como Pascual Orozco y Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. En 1911, Díaz renunció y se exilió a Francia, y Madero asumió la presidencia. Sin embargo, su gobierno fue de corta duración. En 1913, Madero fue derrocado y asesinado durante un golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta, lo que desencadenó una nueva ola de violencia. Huerta intentó establecer una dictadura, pero enfrentó la oposición de varias facciones revolucionarias. Estos grupos, conocidos como constitucionalistas, incluían a figuras como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Pancho Villa. En 1914, después de una serie de batallas, Huerta fue derrocado. El periodo que siguió a la caída de Huerta fue de gran conflicto y confusión. Los líderes revolucionarios se enfrentaron entre sí por el control del país y por sus visiones divergentes para el futuro de México. La Revolución Mexicana finalizó el 5 de febrero de 1917 con la promulgación de la Constitución de 1917. Un documento crucial que todavía rige la vida política de México. Esta Constitución, una de las primeras del mundo en incluir derechos sociales, estableció importantes reformas, incluyendo la protección de los derechos de los trabajadores, la reforma agraria y la nacionalización de los recursos naturales. Pero el combate agresivo por el control no concluyó en ese punto. Las tensiones entre las facciones resultaron en la muerte violenta de los líderes revolucionarios como Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928, entre otros. El período postrevolucionario. Tras el asesinato de Venustiano Carranza en 1920, Álvaro Obregón llegó al poder, consolidando la paz después de una década de revolución. Durante su presidencia, impulsó la reconstrucción del país y promovió la educación y la cultura mexicana. En 1924, Plutarco Elías Calles sucedió a Obregón en la presidencia. Durante su mandato se promulgó la Ley Calles, que restringía la influencia de la Iglesia Católica y provocó la Guerra Cristera, un conflicto armado entre el gobierno y grupos católicos que resistían la secularización. Calles también fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, el precursor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dominó la política mexicana durante gran parte del siglo XX. El último presidente de este periodo, Lázaro Cárdenas, es especialmente recordado por sus políticas progresistas. Durante su mandato llevó a cabo una reforma agraria a gran escala, distribuyendo tierras a los campesinos y nacionalizó la industria petrolera en 1938. El México contemporáneo, desde 1940 a 1970. Desde 1940 a 1970, México experimentó un fuerte crecimiento económico, impulsado por la inversión en infraestructura y la promoción de la industria. Este fenómeno, conocido como el Milagro Mexicano, permitió al país tener un aumento en el empleo y la calidad de vida de la población.
Manuel Ávila Camacho, presidente conocido como el Caballeroso, implementó políticas que favorecían la conciliación entre los diferentes sectores de la sociedad. Durante su mandato, México se unió a los aliados en la Segunda Guerra Mundial y contribuyó al esfuerzo bélico con recursos y fuerza laboral. Miguel Alemán Valdés, el primer presidente civil desde la Revolución Mexicana, promovió la industrialización y la inversión extranjera. Su gobierno también fomentó la creación de instituciones culturales y educativas, como el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Politécnico Nacional. Adolfo Ruiz Cortines fue otro presidente que implementó una serie de reformas políticas y sociales, incluyendo el otorgamiento del derecho al voto a las mujeres en 1953. También se enfrentó a desafíos económicos como la inflación y la devaluación del peso mexicano. Durante su presidencia, Adolfo López Mateos llevó a cabo una serie de nacionalizaciones, como la de la industria eléctrica en 1960. Promovió la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y el establecimiento del Sistema de Seguridad Social IMSS. La presidencia final de esta etapa es de Gustavo Díaz Ordaz, recordado por su postura dura contra la disidencia y la represión de movimientos estudiantiles y sociales. Su gobierno enfrentó el movimiento estudiantil de 1968, que culminó trágicamente en la matanza de Tlatelolco, un evento en el que cientos de estudiantes y civiles fueron asesinados o heridos durante una protesta en la Plaza de las Tres Culturas. El México contemporáneo, desde 1970 a 2000. Este periodo reciente inicia con la presidencia de Luis Echeverría, quien gobernó de 1970 a 1976, en un ambiente de agitación social y estudiantil. La gestión de Echeverría fue una época de transformaciones, marcada por un intento de redefinir el papel del Estado en la economía y la sociedad, lo que se tradujo en una creciente intervención gubernamental en la economía. Después de Echeverría, México fue gobernado por José López Portillo desde 1976 a 1982. Durante su administración, el país vivió un boom petrolero gracias a la subida de los precios del crudo a nivel mundial. Sin embargo, este periodo también fue testigo de un endeudamiento masivo y de una corrupción generalizada. El sexenio de López Portillo terminó en medio de una severa crisis económica. La crisis de 1982 marcó el inicio de la presidencia de Miguel de la Madrid, quien gobernó de 1982 a 1988. En su sexenio se llevaron a cabo políticas de austeridad y se inició un proceso de liberalización y apertura económica. Además, durante su mandato, México sufrió uno de los peores desastres naturales de su historia, el terremoto de 1985, que dejó una gran cantidad de víctimas y daños materiales en la Ciudad de México. El siguiente presidente, Carlos Salinas de Gortari, continuó con las reformas económicas iniciadas por la de la Madrid, privatizando empresas estatales y firmando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN, con Estados Unidos y Canadá en 1992. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la corrupción y el autoritarismo, culminando con la crisis económica de 1994, conocida como el efecto tequila. Finalmente, este periodo concluye con la presidencia de Ernesto Zedillo, desde 1994 hasta el 2000, quien tuvo que enfrentarse a la crisis económica heredada y cuyo gobierno fue marcado por una serie de reformas políticas que abrieron el camino a la democracia. El México contemporáneo, desde 2000 hasta la actualidad. En el año 2000 se produjo un hito histórico en las elecciones presidenciales, cuando Vicente Fox, del Partido Acción Nacional PAN, fue electo presidente, poniendo fin a más de 70 años de gobierno ininterrumpido del Partido Revolucionario Institucional PRI. Durante el sexenio de Fox, México experimentó una serie de reformas orientadas a la consolidación democrática, la transparencia y la lucha contra la corrupción. En el plano económico, su gobierno mantuvo la línea de liberalización y apertura comercial iniciada en décadas anteriores. Sin embargo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad continuaron siendo asignaturas pendientes. El segundo presidente del PAN fue Felipe Calderón, quien gobernó de 2006 a 2012.
Su presidencia es especialmente recordada por la llamada Guerra contra el Narcotráfico, que intensificó la violencia en muchas regiones del país y dejó miles de muertos y desplazados. A pesar de estos problemas de seguridad, durante su gobierno se implementaron importantes reformas en áreas como la salud y la educación, y se logró un crecimiento económico moderado. En 2012, el PRI regresó al poder con la elección de Enrique Peña Nieto. Su gobierno estuvo marcado por una serie de reformas estructurales en sectores clave como la educación, las telecomunicaciones y el sector energético, pero también se vio afectado por diversos escándalos de corrupción y por un aumento de la violencia en el país. Finalmente, en las elecciones de 2018, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, del partido Morena, ganó la presidencia con una propuesta de transformación del país. Su gobierno ha estado marcado por un enfoque en la austeridad y en la lucha contra la corrupción, así como por un giro hacia políticas más nacionalistas en el plano económico. Desde el 2000 hasta ahora, México ha vivido momentos de cambio y de desafío. La consolidación democrática, la lucha contra la corrupción, el combate a la violencia y el narcotráfico, y la búsqueda de un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Son algunos de los retos que han marcado este periodo de su historia. Sin duda, la manera en que el país los enfrenta seguirá siendo determinante para su futuro.